Hola a todas y a todos. Lo prometido es deuda. Que vamos a hablar acerca de un tema diferente a lo que veníamos hablando, que habitualmente era reumatología, terapias no farmacológicas para manejo del dolor, y nos acompaña nuestra querida psicóloga Catherine Banda, que está en Buin, y ella muy amablemente quiso ayudarnos con su granito de arena respecto a un tema que creo yo muy importante, sobre todo uno como papá de repente le toca vivirlo, o a uno de nuestros hijos o amigos de los hijos. Yo tengo hartos pacientes en la consulta que más de alguna vez nos ha tocado enfrentarnos a esto, entonces la idea es que Catherine nos hable acerca de autolesiones. Ella trabaja conmigo en MedClick, que es la plataforma que tenemos de telemedicina, que ahora es Medilike, y vive en Buin, trabaja en el Centro Médico Santa Catalina de Buin, y además es profe de la Universidad Bernardo Higgins. Así que muy matea, nuestra querida psicóloga, y los voy a dejar con ella. Ya tiene preparada una presentación y vamos a hablar un poquito de autolesiones. Hola Carlos, sí, vamos a hablar de las autolesiones, que ganas de no hablar de estos temas, ¿cierto? Pero son temas que están muy en boga, sobre todo ahora que empieza el calor, ¿ya? ¿Por qué que empieza el calor? Porque de por sí cuando empieza el calor uno anda con ropita más ligera, ¿ya? Y pasa mucho que ahí es cuando las mamás o los papás se dan cuenta de que hay niños que se han autolesionado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el invierno es muy propicio para que estos niños puedan esconder un poquitito estas autolesiones, ¿cierto? Porque obviamente si se autolesionan, por ejemplo, en brazos, o en la guatita o en los muslos, ¿cierto? Con el invierno, buzo largo, ¿cierto? Polerones largos, chaquetas grandes, los podemos ocultar un poco, pero ahora en verano, ¿no? Es cuando los papás obviamente ven esto, lo evidencian, ¿cierto? Y recurren a la consulta, ¿ya? Voy a compartir ya la presentación que tenemos, ¿ya? Y obviamente vamos a hablar un poquitito de los factores de riesgo y de protección, ¿ya? De estas autolesiones. ¿Se ve bien, Carlos? Súper bien. Súper. Ya, entonces vamos a partir un poco hablando de que hay muchos tipos de autolesión, ¿cierto? Pueden responder a diferentes cuadros clínicos y a clasificaciones que hay muchas en la literatura, pero hoy día específicamente vamos a hablar de las autolesiones no suicidas, ¿ya? ¿Qué significan las autolesiones no suicidas? Son aquellas que un poco suponen el daño al tejido corporal, ¿cierto? A la piel, ¿ya? Y que se hacen de manera deliberada, pero sin la intención suicida que se llama, ¿ya? Obviamente, en muchos casos hay riesgos, por supuesto, ya asociados, pero son la intención de que yo no me quiero morir, en el fondo. Yo quiero autolesionarme, ¿ya? Después vamos a ir explicando para qué, ¿cierto? Pero quiero solamente autolesionarme, pero no me quiero morir a través de esta autolesión. Hay autolesiones, por supuesto, a través de quemaduras, a través de cortes, ya a través de sacarme un poco el pelo, o las cejitas, o las pestañas. Hay variadas formas. No nos vamos a detener un poquitito en cada una de ellas, ya, porque aquí la idea es como hablar un poquitito de qué se trata un poco y de cómo nosotros podemos ayudar a estos jóvenes y prevenir también un poquitito dentro de lo que se puede, ¿ya? La historia, bueno, desde 1960 más o menos se ha observado un aumento, ¿ya? Que ha ido progresivo, pero hasta los años 80 más o menos se asociaba siempre las autolesiones, ¿ya? A trastornos mentales súper puntuales, ¿ya? Y obviamente incapacitantes, y además que los asociaban a traumas mucho más complejos, ¿ya? O sea, obviamente de personas que o estaban internas también, ¿cierto? O personas que obviamente tenían cuadros ya psiquiátricos importantes, ya, pero en los años 90 más o menos empiezan a verse que estas autolesiones no suicidas, ya mucho más en los jóvenes, y obviamente que no tenían la intención de causar la muerte, pero desde aquí se empieza a estudiar de manera profunda. ¿Y qué pasó? En la medida de los años, obviamente esto fue en aumento, hasta que llegó la pandemia, que fue en el minuto en que esto proliferó de manera considerable, ¿ya? Eh, ¿Quiénes se autolesionan? ¿Ya? Obviamente cualquier persona se puede autolesionar, hay niños pequeños también que lo hacen, hay adultos, ¿cierto? Adultos mayores que también lo hacen, ¿ya? Pero donde por lo general las tasas aumentan es en el principio de la adolescencia, ¿ya? Y empiezan a disminuir en la medida que esta adolescencia empieza a terminar, dando paso obviamente a esta adultez temprana.
ya que esto es alrededor de los 20, 21 años, ¿ya? Son más frecuentes en mujeres que en hombres, ¿ya? Pero se tiene como esta disyuntiva de que no se sabe si es que en realidad es más frecuente o es porque las mujeres consultan más, Mm. ¿ya? Eh, las mujeres se autolesionan más con cortes, los hombres con quemaduras y con golpes, ¿ya? Y este es el dato que es un poco más preocupante, que solo el 10% de las personas que sufren, en el fondo, autolesiones no suicidas, realmente pide ayuda. En muchos casos, ya las autolesiones empiezan a decaer cuando empieza a terminar la adolescencia y nunca consulté y nunca pregunté y quedé con esas heridas obviamente externas en la piel y con esas heridas internas también que nunca pregunté, ya, o nunca me traté, Qué ya. impresionante la cifra. O Sí, sea, ahí sí, el tema de lo que decías tú ahora con el verano, claro, uno de repente no se da cuenta que está pasando hasta que se destapa la olla, como uno dice vulgarmente, y ahí se ve, qué tremendo. sí, y pasa mucho en el día de hoy, sobre todo con esta desconexión de la comunicación, ¿ya? Que muchas veces no hablo ni veo a mi hijo porque me toca trabajar hasta muy tarde por las condiciones laborales también, Mm, que llega el verano y ahí recién lo veo, en el fondo, pero no conversé con él ni me comuniqué con él porque mi día a día fue muy rápido también, como claro. mamá, hablando como papá. ¿Por qué se autolesiona? Eh, mucha gente dice así como para llamar la atención. Ya no, si es que en realidad este cabro está llamando la atención, ya solo para eso, ¿cierto? Y efectivamente es para llamar la atención, pero no en la forma un poco peyorativa o esta forma así como displicente de decir que quiere llamar la atención. Él necesita comprensión, el adolescente necesita comprensión, necesita afecto, necesita ser escuchado, ¿ya? Él está llamando la atención, pero no por un tema de que yo soy el centro del universo, ¿ya? Sino que yo necesito llamar la atención tuya como papá o como mamá o como cuidador en general, ¿ya? Porque no me estoy sintiendo ni escuchado, ni he querido, ni acompañado, ni entendido en este proceso que estoy llevando, ¿ya? La otra razón de por qué se autolesionan para castigarse, ya por la culpa que sienten. Por lo general, los adolescentes, si nos centramos más en los adolescentes, que es como el mayor número de personas que se autolesionan, ya se castigan mucho a través de la culpa. Ya no soy bueno en esto. Ya no soy merecedor de lo bueno que me está pasando. Ya no soy merecedor de que alguien me quiera, ¿cierto? Entonces me castigo. ¿Ya? Pero por otro lado, también para evadir un malestar emocional, ¿ya? Muchas veces los adolescentes dicen frases como yo me corto, ¿cierto? O me autolesiono, ¿cierto? Para dejar de sentir esa pena grande que siento acá, ¿ya? Entonces puedo ya ponerle al dolor emocional, ¿ya? Puedo darle un límite cuando le pongo dolor físico, ¿ya? Porque este dolor emocional no tiene límite, no tiene ni un inicio ni un final, ¿cierto? Es algo muy, muy grande para mí. En cambio, cuando yo me autolesiono, yo veo la lesión, sé el porte de la lesión y sé cuánto me duele. Entonces lo puedo, en el fondo, llevar a un campo mucho más racional, ¿ya? Para asumir el control de situaciones también que los sobrepasan. Ellos necesitan ya de alguna manera controlar lo que les pasa, ¿cierto? Porque tienen mucho, mucho dolor emocional y mucha inestabilidad emocional también. Entonces necesitan de alguna manera controlar todas las emociones diversas que están sintiendo, ¿cierto? Y de esta manera también se autolesionan y por sentimientos de vacío crónico, ¿ya? A mí llegan muchos adolescentes que sienten como este vacío interno, ¿ya? Como si estuviesen vacíos por dentro y ellos me dicen, yo necesitaba sentir que estaba vivo, Bueno, yo qué bueno. necesitaba sentir que existo en el fondo y necesitaba ese dolor para decirme, oh, wow, sí, como para como aterrizar, ¿se entiende? Catherine, ¿y esto se puede volver un hábito, por ejemplo? Sí, lamentablemente sí. Eh, se puede volver un hábito porque ¿qué generamos cuando nos cortamos? El cuerpo, si nosotros tenemos un corte, por ejemplo, con papel, que es ese corte que duele mucho, eh, libera endorfinas, ¿cierto? Y las endorfinas, obviamente, en la medida en que yo voy haciendo esto de manera constante, se vuelve adictivo esta sensación,
un poco. Por eso es que es tan importante que si yo veo esto en mi hijo, en mi hija, en mi sobrina, quien sea, pedir ayuda a alguien, pedir ayuda a algún profesional, ¿cierto? Para poder estancar este proceso que puede ser adictivo el día de mañana. Mucha gente dice así como, eh, lo vuelvo a repetir, que esto es para llamar la atención. eh, y me quedo dando vuelta el corte de papel. El corte de papel duele mucho. eh, Dificulto que alguien de manera voluntaria, solamente por querer que jugar un poco, me voy a cortar de manera deliberada y porque me gusta, ¿cierto? Esto es porque obviamente estoy sintiendo mucha pena, mucha angustia, y eso me lleva a tener esta conducta. ¿Cuáles son los factores predictores? En el fondo, ¿qué es lo que yo puedo esperar? ¿Ya? ¿O cuándo yo voy a poder esperar que algún adolescente se autolesione? De partida, se lesionan más las mujeres. Tener entre 15 y 25 años, que es cuando estamos en el periodo peak de la adolescencia, dando paso un poco a esta adultez temprana. Ser dependiente de alcohol y de drogas, porque se predisponen ya las personas que tienen un alto consumo de alcohol y de drogas a las autolesiones también por estos pics de angustia que les dan en este proceso también. Los factores precipitantes, el bullying, ya, sí o sí. ¿Por qué? Porque con esta sensación de que yo me siento tan chiquitito, tan vulnerado, ¿cierto? Y con tanta angustia por esta vulneración constante, termino obviamente autolesionándome. Embarazos no deseados también, con la angustia que eso se genera, ¿ya? He tenido varios casos y hay estudios asociados que los embarazos no deseados también llevan a autolesiones no suicidas, solamente como para descomprimir también. Cuando los adolescentes tienen un suicidio de alguien cercano, ¿ya? O de alguien del entorno que está autolesionándose, por lo general tienden a repetir esa conducta, ¿ya? El divorcio de los padres, ¿cierto? Abusos sexuales, traumas muy importantes en la infancia también, duelos específicos, etcétera. Esto no significa que todos los adolescentes que se divorcian sus papás van a tener o sea, van a recurrir a las autolesiones, ¿ya? Pero sí es un factor precipitante, o sea, que es un factor que puede ayudar a que el adolescente lo haga, ¿ya? Y los otros factores que son factores importantes, la baja autoestima, por ejemplo, la imagen corporal distorsionada, ¿cierto? O muy devaluada de sí mismo, en los adolescentes que siempre están muy aislados, las bajas habilidades sociales y obviamente trastornos psicológicos importantes, trastornos de la personalidad, por ejemplo, trastornos del ánimo, nos ayudan ya a que este cuadro se pueda manifestar. ¿Ya? Cuando hablamos de la imagen corporal distorsionada, hablamos también de que los trastornos, por ejemplo, de los trastornos alimenticios, ¿ya? También pueden llevar a que los adolescentes tengan estas autolesiones, ¿cierto? O tengan esta conducta un poquitito autolesiva. Factores de riesgo de esta conducta, ya las características personales que uno por lo general ve en estos casos es la bajita capacidad que tienen los adolescentes, por ejemplo, para poder solucionar problemas. Ya hay muchos adolescentes que tienden a no tener herramientas para poder solucionar problemas y obviamente esto pasa a ser un factor de riesgo. Ya la impulsividad que tienen, hay adolescentes que son mucho más impulsivos que otros, ya, y se terminan autolesionando por un tema de impulsividad también, ¿ya? Porque llegaron, sintieron y tomaron la decisión y lo hicieron, ¿ya? Desesperanza, esta sensación un poquitito de no sé qué es lo que viene, ¿ya? Y yo siento que todo lo que se viene es malo, ¿ya? Yo siento que todo lo que se viene no tiene tanto sentido, ¿ya? Y por otro lado, la ira, la hostilidad, ¿ya? Producto del ambiente en el que estoy viviendo, ¿ya? Los problemas de convivencia a nivel familiar, ¿ya? Empujan también mucho a que esta situación, ¿ya? De las conductas autolesivas se dé, ¿ya? Y obviamente el estilo de vida. Ya si nosotros tenemos un adolescente que va al colegio, llega a la casa, está solo toda la tarde, ¿cierto? No hace deporte, no tiene amigos, ya, y a lo más juega solamente videojuegos, es muy probable que si ese adolescente además, ya, eh, es mujer y además obviamente se da como esta sensación de desesperanza, ¿cierto? Y tiene problemas de convivencia, etcétera, ya, tiene más predisposición, ya, a que pueda generar conductas autolesivas. Trastornos psiquiátricos, como los trastornos depresivos, abuso de sustancias, trastornos de conducta, trastorno de la alimentación, lo que habíamos conversado.
Las características familiares, por ejemplo, el 50%, y esto es un dato no menor, el 50% de los adolescentes que se autolesionan viven solos. ¿A qué me refiero con vivir solos? No es que ellos vivan solos 100%, sino que pasan solos todo el día. Y cuando los papás llegan, ese adolescente ya está en su pieza acostado, por ejemplo. Entonces, ese adolescente que pasa la mayor cantidad de tiempo solo, ya no conversa con nadie, no tiene una red de contención tampoco, ya tiene más posibilidades de eh, recurrir a estas conductas. Que tengan problemas de convivencia a nivel familiar, que era lo que conversábamos, y falta de calidez. Ya cuando hablamos falta de calidez, me refiero a la falta de calidez en el fondo a nivel familiar, falta de cariño, ¿cierto? Falta de entendimiento de los padres, falta de contención emocional, falta de esta comunicación de manera constante de los papás con el adolescente, ¿ya? Pasa mucho que cuando van a consulta, yo les pregunto cuál es la relación, por ejemplo, que tienen estos papás ya con este adolescente, y lo primero que me responden los papás es como, este adolescente no habla, este adolescente llega al colegio, se encierra en su pieza y no lo vi más, ¿cierto? Y esa conducta que es muy habitual en los adolescentes, ¿cierto? Pasa que muchos adultos no hacen nada para que esa conducta cambie, ¿cierto? Por otro lado, los medios de comunicación en el hoy, Carlos, están ayudando mucho a que esta conducta como vaya en aumento, ¿ya? Por ejemplo, mayor publicidad a un caso puntual, por ejemplo, de suicidio o casos puntuales de autolesiones, ya está comprobado, ya por estudios que hay, que a mayor publicidad de este caso, mayor cantidad de casos de autolesiones, ya no suicidas y de suicidios también. ¿Ya? Las típicas series de televisión que se han dado con adolescentes que se han suicidado, ¿cierto? O con adolescentes que se cortan, ¿ya? O que se autolesionan, ya tienden, ya esos adolescentes que ven esa serie, ya a tener esa conducta por repetición también, ¿cierto? Y porque obviamente al ver en ese personaje, se sienten identificados, ¿cierto? Proyectan lo que ellos mismos también están sintiendo y obviamente van haciendo exactamente la misma conducta. ¿Ya? Y obviamente las influencias de las redes sociales y de los juegos virtuales también, ¿ya? No Eso sé te si iba a te acuerdas, preguntar que de repente, no sé, dan vuelta en redes sociales como desafíos o cosas así, también caerían dentro de esto. sí, sí, no sé si te acuerdas de este desafío que había de la ballena. Sí, sí, claro. Sí. Ese desafío de la ballena en alguna parte, como en uno de los puntos, salía que el adolescente o el niño que estaba haciendo como esta serie de desafíos, o el joven, tenía que autolesionarse, ¿ya? Y para llegar al último caso de suicidio, ¿cierto? Y hubo suicidios relacionados con ese juego relacionado con la ballena. Tremendo. Oye, ¿y qué, más o menos qué consejo pudiera hacer como para el entorno respecto a las redes sociales puntualmente? Porque es como ya casi todos los niños tienen un teléfono, se pueden meter, de hecho las compañías te dicen tienes gratis para meterte a redes sociales. Uno tiene que estar Claro, ahí más inquisitivo respecto a esto. lo que Mm, pasa es que eh, nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Regula, ¿cierto? Porque todas las redes sociales hay que regularlas, ¿cierto? Sobre todo dependiendo de la edad que tenga el niño, ¿cierto? Si tú tienes una hija de 7 años, de 8 años, ¿cierto? Hay controles parentales, ¿cierto? Hay aplicaciones en que yo puedo descargar para poder yo ir administrando qué plataformas ve o no mi hija, ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos un adolescente de 15 años, ¿ya? Nosotros podemos restringir muy poco, ¿cierto? Entonces, el tema no es restringir, es comunicar. En la medida en que yo estoy más comunicada con ese adolescente, todo lo que a ese adolescente le llegue, ya yo voy a poder estar en sintonía con ese adolescente para darle mi opinión. El adolescente va a terminar haciendo lo que él considera que es apropiado, ¿cierto? Pero yo voy a ir sabiendo qué es lo que él considera que es apropiado, ¿ya? Por intermedio de la comunicación. Si yo no me comunico, ¿ya? Es muy difícil que yo sepa en qué está. Y yo puedo restringir aquí en la casa, ¿cierto? Pero ese adolescente tiene colegio, va al colegio. Ese adolescente va a fiesta y todo, y ahí yo no voy a poder restringir. Entonces la mejor manera es comunicar, comunicarse. ¿Ya? Si quieres después
hacemos otro video de cómo comunicarnos con los adolescentes, porque muchas mamás, perdón, me dicen, sí, pero los adolescentes no hablan, ¿cierto? Hay una forma de comunicarse con los adolescentes, ¿ya? Que sirve mucho relacionado con los tips, ¿ya? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si es que nosotros nos enfrentamos a un adolescente que se esté autolesionando un hijo, un sobrino, lo que sea, ¿ya? O inclusive un paciente, en el caso de que te cuenten, ¿ya? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Primero, la idea es que nosotros le demos una vuelta a explorar los orígenes familiares, ¿ya? ¿Cuál es su entorno familiar? Ya, yo como mamá, por ejemplo, ya, el papá tiene algún trastorno, por ejemplo, psiquiátrico importante que hace que mi hijo se vea afectado también. Tengo que explorar los motivos, qué es lo que a mi hijo le está angustiando en el hoy, ¿ya? Para ir dándome cuenta si es que en realidad mi hijo tiene reales motivos para estar angustiado o para no tener como esa regulación emocional, ¿ya? Que sí debería tener en cierto ámbito, ¿ya? Tengo que abarcar el antes y el después. ¿Qué estaba haciendo mi hijo antes de autolesionarse? ¿Ya? ¿Y qué hizo después de hacerlo? ¿Por qué es tan importante? Porque ahí nosotros vamos a ir dándonos cuenta, ¿sabes qué? Él se autolesiona, por ejemplo, antes de ir, por ejemplo, a una fiesta, ya que se da, o antes de tener una prueba, por ejemplo, porque es tanto su nivel de angustia, ya que se autolesiona antes de ir a una prueba para poder descomprimir el nivel emocional. ¿Y qué hace después de autolesionarse? ¿Ya? Porque también es importante. ¿Ya? Qué hago después? Porque existen mucho las autolesiones online, ya que se llaman, que son las autolesiones en que yo me autolesiono, me grabo como me autolesioné, las subo ya por un tema de aceptación también social. ¿Ya? ¿Qué hago después? Porque si es por una aceptación, ya hablemos con la psicóloga o con el psicólogo para ver por qué mi hijo necesita esa aceptación social a través de esa forma, ¿ya? Y busquemos otra tal vez, ¿ya? En conjunto, ¿ya? Y obviamente indagar qué herramientas y alternativas de regulación emocional tiene ya mi hijo adolescente o mi sobrino o mi paciente, ¿ya? Porque a lo mejor no tiene alternativas de regulación emocional. Cuando tiene mucha rabia, yo voy y le digo, ya, pero no estés enojado, sonríe. Aquí nadie se enoja en esta casa, por ejemplo. ¿Ya? O cuando está llorando, le digo, no, los niñitos no lloran, ¿ya? Así que límpiese las lagrimitas y venga a almorzar, ¿cierto? O si alguna niñita está llorando, no, te volviste histérica, igual que tu mamá, así que no. ¿Me sigue? Esos Entonces, comentarios desafortunados. exacto. Oye, de Doy repente, por herramientas. ejemplo, ya puede que tal vez mi núcleo cercano no lo esté viviendo, pero llega mi hijo y me dice, papá, estoy preocupado porque tengo un compañero, mi mejor amigo. ¿Qué hacer ahí en esos casos? Son como, no sé, una amenaza, como decir, no te juntes más con él, apóyalo, habla con los papás, hace una reunión con los papás, más o menos que... Y es súper importante, Carlos, esa pregunta, porque eh, muchas veces los adolescentes se cortan y entre los adolescentes dicen, ya, pero si es un corte nomás, no se quiere morir, mm, ¿cierto? Entonces no pasa a ser algo grave, ¿cierto? Si nosotros lo vemos desde esta vereda, claro, efectivamente a nivel como lesión, no es algo grave, ¿cierto? Ya ese adolescente por un corte tal vez no se va a desangrar, o sí, ¿ya? Porque efectivamente nosotros estamos hablando de autolesiones, ¿cierto? No suicidas, ¿ya? Pero que sí pueden ser letales, ¿ya? Porque puede que yo por tanta angustia me pase la mano, ¿cierto? Y sí me termina haciendo daño al punto de que obviamente fue esta lesión una lesión letal, ¿ya? No era esa la intención, pero puede pasar. O puede pasar que mi autolesión sea tan grande también que me genere una infección gigante, ¿ya? Y termine obviamente en el hospital por lo mismo, ¿ya? Es importante que si yo veo que, o sea, si tu hijo, por ejemplo, te dice que el compañerito, ¿ya? Es importante invitar, ¿cierto? A hablarlo con los papás, mm, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que tener figuras de apoyo, ¿ya? Y de apego, ¿cierto? Y vinculares para que nos ayuden en este proceso, ¿ya? No es que el niño pase a ser el niño problema, obviamente, y que nadie se junte con él porque esto se pega, ¿ya? No, esa conducta puede pasar a ser repetitiva en el resto de los jóvenes, obviamente, que lo están viendo porque están viendo que esa es la alternativa, ¿cierto? Para descomprimir, esa es la alternativa, ¿cierto? Cuando yo no poseo herramientas como para que se me quite la pena, se me quite la angustia.
¿cierto? Pero yo tengo que actuar también en comunidad, exactamente como los adolescentes actúan en comunidad también, ¿ya? Entonces es importante dar las alarmas del caso, hablar en el colegio, ¿cierto? Tal vez no delatar a tu hijo, obviamente, porque a lo mejor va a tener problemas después con su compañero, ¿cierto? Pero sí avisar en el colegio. Hay niños que se están autolesionando para que el colegio también apoye, ¿cierto? Para que la psicóloga del colegio, si es que existe, pueda hacer un abordaje, obviamente, mucho más a nivel grupal, porque puede que sea ese compañero como que pueden que sean muchos más, ¿ya? ¿Cómo diferenciar también una autolesión no suicida de una que sí puede ser ya suicida? Obviamente, evaluar si es que existe un trastorno asociado cuando existe mucho consumo de drogas, ¿cierto? Depresión, psicosis, trastornos así como mucho más puntuales, ¿cierto? Hay que poner más ojo. ¿Por qué? Porque podemos estar ante una autolesión que no es de las autolesiones que hemos estado conversando, ¿cierto? Sino que es una autolesión suicida, ¿ya? Y que obviamente hay que evaluar ya muy importante los riesgos que ahí se generan. Ya, prestar atención también en los cambios en la conducta autolesiva. Si tenemos un adolescente ya que de por sí se autolesiona, pero que esconde un poquitito esas conductas, ya, y lo tiene de un perfil más o menos bajo y es siempre exactamente igual, va a ser muy distinto ya a un adolescente, ¿cierto? Que está teniendo una conducta autolesiva muy distinta a la que tenía antes, ¿ya? Y tiene cambios mucho más erráticos en su conducta, ¿ya? Pero aquí lo más importante, Carlos, ya sea en una autolesión no suicida o en una que sí, ya es eliminar los prejuicios, ¿ya? Muchos papás tienen muchos prejuicios de la autolesión, obligan a los niños a prometerles que no lo van a hacer nunca más, ¿cierto? Y tienen como ese estigma de que, claro, de que obviamente mi hijo se está autolesionando, mi hijo se quiere morir, ¿cierto? Y mi hijo es tonto por hacerlo, ¿cierto? O quiere llamar la atención solamente, ¿ya? Hay que darle la importancia, ¿cierto? Pero desde la comprensión, Claro. ¿ya? ¿Qué hacer como papás? Sí o sí mejorar la comunicación, ya que es en lo que siempre nosotros estamos al debe, ¿cierto? Como familia, tanto entre los papás, ¿cierto? Como en la bajada que tienen que hacer, mejorar la comunicación, tratar de poder sacar a nuestros hijos de que tanto estén en las habitaciones, por último, los fines de semana. Hay muchas actividades que se pueden hacer que no requieren un costo, ¿cierto? Subir al cerro, ¿cierto? Ir al parque, ir a la laguna, ir a algún lado, ¿cierto? Ir a subir el Cerro Santa Lucía, el San Cristóbal, andar en bicicleta, ya que se pueden hacer cosas como para poder tener este nexo con este adolescente también. Ser mucho más comprensivos. Por lo general los papás, eh, ante tanto estrés y tanto trabajo, nos ponemos muy estrictos también, ¿ya? Y nos falta la otra parte del comprender lo difícil que es ser adolescente en el hoy, ¿ya? Eliminar los prejuicios como familia, ya esto de que no, sabes que nadie lo sepa, ocultemos esta información, que nadie sepa que tú te estás autolesionando, si en el colegio está pasando esto me da lo mismo, ¿cierto? Yo te voy a llevar al psicólogo, al psiquiatra y lo vamos a hacer todo súper calladito para que esto no levantar como la información, ¿ya? Y esto es muy común, ¿ya? Y es más común de lo que nos gustaría que fuera. Entonces, la idea es poder, obviamente, ayudar a estos adolescentes. Evaluar el autocuidado. Muchas veces los adolescentes no se están cuidando, y hablo del cuidado en general, del cuidado de la herida, ¿cierto? De la herida física y de la herida emocional también. Involucrarse con los adolescentes. Si el adolescente está jugando el juego X de Play, bueno, me meteré a saber qué juego de Play es ese. Si mi hija está escuchando Otaku, a todos los chinos de la vida, me aprenderé todas las canciones para meterme en su mundo también, ¿ya? Porque es mi deber, porque esa es mi manera de conectarme con ese adolescente también. Y algo muy importante, Carlos, evaluar la higiene del sueño. Ya está comprobado que la higiene del sueño, o que a menor cantidad de horas ya de dormir, obviamente el nivel del cortisol, ¿cierto? Se altera, obviamente tengo más probabilidades de tener, obviamente, depresión o de inestabilidad emocional, y eso también conlleva al tema de las autolesiones. ¿Qué hacemos los psicólogos en este caso? Obviamente hacemos una terapia que se llama basada en la solución de problemas, ya los ayudamos a estos adolescentes para que vayamos resolviendo cada una de las distintas problemáticas que ellos sienten, ya que los llevan como a esta conducta. Terapia cognitivo-conductual, en el fondo, yo a través de la conducta empiezo a cambiar también mis pensamientos y mis sentimientos también.
empezamos a entrenar habilidades sociales, porque pasa mucho que hay muchos adolescentes que no logran ya tener como estas habilidades sociales para descomprimir a nivel emocional, y necesitamos pares porque somos seres biopsicosociales, ¿cierto? Y el reconocimiento y el control de las emociones, le ayudamos a que estos adolescentes empiecen a tener las herramientas para reconocer las distintas emociones que hay, ¿cierto? Y poder controlarlas. Y una parte que es muy importante, ya esta terapia familiar o esta terapia ya un poquitito más integral, ya, porque muchas veces este adolescente, como se siente, ya tiene mucho que ver, ya, en dónde está situado, ya, las problemáticas que existen a nivel familiar, ¿cierto? Ese adolescente se la lleva a nivel emocional también, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi conducta tiene que ver mucho con mis emociones también. Eso, Carlos. Esa era la Eh, presentación que teníamos. no, te pasaste. Algo súper interesante, siento que es un tema muy sensible. eh, Esa autocrítica de repente todos como papás nos pasa que perdemos un poco la comunicación, de repente, como decís tú, por la pega, uno llega tarde o tiene otras prioridades a veces laborales, dejando de lado lo más importante, por el núcleo familiar, la conversa, el amor, el cariño, sacar esos prejuicios, ¿cierto? Muy, muy interesante. Te quería decir Pero, como algo para ir como cerrando en la práctica. Por ejemplo, llego a mi casa, me encuentro con mi adolescente que está con autolesiones in situ ahí en el momento. ¿Qué hacer? ¿Tengo que llamar a la ambulancia? ¿Tengo que abrazarlo? ¿Qué más o menos como una guía rápida para que uno diga, chuta, pasó esto, actuemos de esta manera? claro, mira, yo creo que siempre depende, ¿ya? Esa es como la típica respuesta de todos los psicólogos. Depende, va a depender si el adolescente, obviamente, las autolesiones que tiene, uno puede evaluar si son superficiales como un pequeño corte o si es una herida mucho más profunda y es sangrante y obviamente se puede complicar, ¿ya? Yo creo que siempre es bueno evaluar, ¿ya? Pasa mucho que llegar y encontrar al adolescente ahí autolesionado, por lo general se da en pocos casos, pero sí se da, ¿ya? Y obviamente los papás están, la gran mayoría saben lo que es una herida compleja versus no, ¿ya? Pero aquí la herida emocional, ¿ya? Es lejos muy, muy importante también. ¿Ya? Pasa si problemas, conversamos de la vida y ya, y se olvidaron, ¿cierto? Es importante pedir ayuda, Carlos, ¿ya? Pedir ayuda ya sea por la lesión ya física, ¿ya? Si nosotros consideramos que es una lesión importante, ¿ya? Y pedir ayuda a nivel emocional. Ese adolescente necesita ya psicoterapia sí o sí, ese adolescente sí o sí necesita ya tal vez derivación a un médico general especialista en salud mental o a un psiquiatra, lisa y llanamente, ya para una medicación. Muchos papás tratan de ser así como, no, mi hijo no se tiene que medicar porque mi hijo, porque todavía existe como este estigma un poco de, no, los medicamentos psiquiátricos no, ¿ya? Pero ni siquiera son medicamentos psiquiátricos, como le llama la gente, son estabilizadores del ánimo, son antidepresivos, son medicamentos, algunos que me ayudan un poquitito a quitar la angustia o a bajar la angustia, y es lo que más necesitamos en este momento, porque así como hablábamos de que existe, obviamente, que puede ser una conducta adictiva, si ese adolescente lo hace una vez o dos veces, o ya lo hizo varias veces, yo no me di cuenta, ya ese adolescente, esa es la herramienta que está ocupando, ya, para manejar sus emociones, ya, y es una manera que le está ocupando. Ya, el problema del adolescente es que no sabe canalizar las emociones. Si nosotros le quitamos las autolesiones, pero no lo tratamos, ya, él va a encontrar otra manera de canalizarlo y puede ser inclusive peor que una autolesión, ¿ya? Y Claro. eso es muy importante que la gente lo tenga súper claro, ¿ya? El que el adolescente se autolesione, ¿cierto? No es en sí el problema, ¿ya? Es el vacío emocional que está sintiendo el adolescente o la angustia que está sintiendo, ¿cierto? O la pena que está sintiendo o este no manejo de las emociones, ¿ya? Y nosotros en la medida en que podamos ayudarlo con una psicoterapia, ¿cierto? Ese adolescente va a aprender a manejar sus emociones y esto va a ser solo un momento de su vida y no va a ser una manera, ¿cierto?, de vincularse a través de las emociones también.
Oye, no, te agradezco, de verdad siento que muy valioso todo lo que hemos conversado hoy día. Lo hacemos con harto cariño para nuestros pacientes, queremos Sí. que aprendan, que puedan tomar las conductas necesarias y como dice la Catherine, siempre guiado por un profesional de la salud mental. Yo me acuerdo cuando estudié medicina, siempre hablaban, estaba muy estigmatizado el tema. Ahora, gracias a Dios, ha bajado un poquitito, pero igual sigue también en los colegios, los niños. Sí, Entonces, oye, exacto. agradecido. Todavía nos queda luz, nos quedan unos minutos, así que Carlos, es súper eh, importante, nosotros muchas gracias. no somos especialistas, nunca lo vamos a hacer porque esto, ¿cierto? Va creciendo, ¿cierto? Y va mutando y va cambiando día a día, ¿ya? Pero yo creo que la conexión con tus hijos, ¿ya? O con los adolescentes que tú tengas en el entorno, siempre, siempre va a hacer la diferencia en las decisiones que toma ese adolescente. ¿Ya? Las juntas de ese adolescente son importantes, por supuesto que son importantes, pero el adolescente tiene que llegar a un hogar, ¿ya? No a personas que se comunican con el adolescente a través del celular, ¿ya? No de papás que se comunican con el adolescente solo a través de WhatsApp, ¿ya? Comunicarnos, abrazarnos, ¿cierto? Meternos en la cama de nuestro hijo, aunque sea grande, ¿cierto? Y tal vez abrazarle y preguntarle cómo estuvo su día, ¿ya? Y tal vez, bueno, hay distintas maneras de conversar con un adolescente, pero hablar de uno, y en algún minuto ese adolescente va a enganchar, ¿cierto? Y va a empezar a hablar de él, ¿ya? ¿Los adolescentes se ponen monosilábicos? Sí, se ponen monosilábicos, ¿ya? Pero si uno los conoce realmente y se mete en su mundo, ¿ya? Y como te decía yo, termina cantando las canciones que a ellos les gustan, ¿cierto? Y termina yendo al recital y gritando igual por ese artista como si fuese tuyo, ¿ya? Ese adolescente sabe, ¿ya? Que en un momento de angustia ya tiene dónde recurrir, ¿ya? Y no espantarse, ¿ya? No decirle qué es lo peor que ha hecho en su vida, ¿ya? Porque eh, es su manera ya de canalizar y tenemos que enseñarle que hay multiplicidad de formas para canalizar las emociones, solo que él no lo sabe. Oye, alcanzamos súper bien. Agradecido por tu tiempo, por tu buena voluntad. La vamos a dejar comprometida para más adelante, después con otros Obvio, temitas de dolor, para volver un poquito a lo de reuma. También lo de los tips, fibromialgia y siento que todo. es importante eso de los tips de cómo comunicarse con los adolescentes. Así que muchas, muchas gracias. Que deje las preguntas que tengan. Y eso, vamos a ir respondiendo más en detalle. Ya pues, muchas gracias, Un Katherine. abrazo gigante, Carlos. Pasaste. Que estén muy bien. Cuídate.